¿Mm? Bueno, y ya estamos en contacto con nuestro primer invitado, a quien ya habíamos anunciado, Juan Manuel Casela. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cachi? Bien, bien, por suerte, gusto escucharte, viejo. Bueno, muchas gracias. Igualmente para nosotros, ¿eh? Siempre es un gusto charlar contigo. Lo primero que te quiero decir es que un dirigente de Morón, ¿eh? Zona donde está la radio está en el Palomar, Morón, Ajá, Javier Argolo, sí, sí. me pidió hoy que te envíe un fuerte abrazo de parte de él. Por supuesto, le agradezco a Javier, es un muchacho con el que tengo una vinculación personal y política de muchos años, Ujú. es una excelente persona, un hombre honrado, un dirigente radical de conducta, y por lo tanto tengo con él una excelente relación. Yo le agradezco que se acuerde de mí, y acompaño su candidatura a la presidencia del Comité de Morón. Bien, bueno, así que hemos pasado el chivo también para que Javier Ya me pasó dé un el paso más hacia el triunfo en las internas del radicalismo y pueda ser presidente De del acuerdo, comité. de acuerdo. Bueno, Juan Manuel, mira, mi primer pregunta tiene que ver con un fenómeno muy profundo, no estoy hablando de la coyuntura, muy profundo que se va dando desde hace décadas, que estamos marchando los argentinos a una sociedad con fuerte desigualdad. Es decir, hay una concentración muy grande de la riqueza en un polo de la sociedad, que buena parte de esa riqueza además es fugada, ¿no? De manera tal que ni siquiera ayuda al desarrollo del país. Y en la otra punta tenemos 2/3 de nuestros chicos hundidos en la pobreza, un 10,1% de indigencia, casi la mitad de nuestra población sin un futuro. Eh, Evidentemente, Argentina en algún punto va a tener que poner el freno para que esta desigualdad, esta brecha, esta grieta no se siga agrandando y poder elevar la condición social de millones de compatriotas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las medidas más importantes que se deberían tomar justamente para salvar esta grieta social y lograr la elevación de estos compatriotas hundidos en la pobreza o la indigencia o la marginalidad? La descripción que vos hacés es totalmente ajustada a la realidad. Nosotros nos encontramos frente a una sociedad dividida, fracturada, un sector social muy importante, la mitad de nuestra población que vive en la pobreza. Lo fundamentalmente más preocupante es el hecho de que muchos jóvenes, muchos más jóvenes que ese porcentaje, un porcentaje de jóvenes mayor que el 50%, son las primeras víctimas de la pobreza. Uh-huh. Nos encontramos frente a una situación de crisis educativa, la escuela pública no está funcionando y por lo tanto un factor fundamental para dotar de los medios necesarios para salir de la pobreza no está actuando en la Argentina de hoy. Nos encontramos frente a una mediocridad dirigencial que parece no encontrar los caminos, y nos encontramos frente a un gobierno que tropieza con sus propias contradicciones permanentemente, que además aparece limitado desde adentro de su propio movimiento, y que por lo tanto no toma las iniciativas necesarias para encontrar la energía social necesaria para afrontar esta realidad y transformarla. Uh-huh. ¿Cuáles son las medidas? Yo creo que lo primero consiste en reformar el Estado. Con el Estado tal como existe en Argentina es muy difícil generar las políticas necesarias y aplicarlas con eficiencia. Nosotros tenemos un Estado ineficiente y corrupto, y eso hay que cambiarlo de manera fundamental, generando una conciencia de lo público que permita darle eficiencia y transparencia a los actos de gobierno y a las decisiones estatales. En segundo lugar, hacen falta transformaciones profundas en la política impositiva, con este sistema impositivo que sanciona como impuesto más importante el IVA, por ejemplo, Uh-huh. que se aplica en igualdad de condiciones cualquiera sea el ingreso. Estamos profundizando la brecha. Es un impuesto fácilmente perceptible, pero al mismo tiempo agravia y profundiza las desigualdades.
tenemos que ir a una reforma impositiva de fondo que haga que efectivamente el ideal de que paguen más los que tienen más sea una realidad concreta, y que paguen los que no están pagando sea otra realidad concreta. Claro. Acá el sistema impositivo afecta al 50% de la sociedad y hay otro 50% que no paga nada. Por eso estamos en una situación prácticamente sin salida del funcionamiento del gasto público. En tercer lugar, tenemos que impulsar una reforma educativa que le vuelva a dar a la escuela pública su función integradora, su función de consolidar el mayor nivel de igualdad posible, y en el tercer nivel, generar los conocimientos necesarios de carácter permanente para afrontar el fenómeno extraordinario del cambio tecnológico, que tiene una velocidad y una profundidad que requiere la formación permanente. Sí. En cuarto lugar, tenemos que favorecer un sistema de relaciones sociales que favorezca el trabajo registrado y bien remunerado, y que sustituya lo que puede ser el paliativo de una emergencia, como es la política de subsidios, pero no puede ser de ninguna manera la receta permanente. Y en último lugar, creo, en último lugar de mi enumeración, no en último lugar jerárquico, restablecer las bases de confiabilidad ética en la sociedad argentina. Porque acá nosotros estamos sintiendo, percibiendo que el Estado se ha convertido en una cantera de enriquecimiento personal, que hay demasiados políticos argentinos que se dedican a la política sabiendo que de esa manera consiguen el acceso a cargos bien remunerados que no están auditados en su funcionamiento, y me parece que de esta manera nosotros no vamos a generar la confiabilidad que un sistema democrático requiere desde el punto de vista ético. Y por último digo, ojo, que la crisis social, si se mantiene como está, va a terminar afectando la libertad necesariamente, porque es muy difícil que la libertad subsista sin garantías sociales. Y la garantía social consiste en un buen sistema de distribución del ingreso, un buen sistema de distribución del ingreso que genere la igualdad necesaria en el plano de la democracia. La República no es solamente una visión, no debe tener solamente una visión institucional. La República debe tener también una visión social. La República es garantía frente al poder del Estado, garantía de igualdad de derechos y de oportunidades, pero también garantía de ingresos y calidad de vida. Lo segundo es fundamental, sin lo segundo no va a existir lo primero. Y esto que vos decís, que yo estimo que quienes nos están escuchando lo deben compartir, porque más o menos conozco a los oyentes de este programa. Ahora, ¿sentís que esta temática que vos acabás de enumerar está en la agenda política argentina, o la agenda política argentina se pierde en distintos callejones sin salida y no encuentra realmente la ruta para este desarrollo que estás planteando? Yo creo que la política argentina no tiene agenda. Yo creo que la política argentina se ha convertido en un ejercicio pragmático que tiende fundamentalmente a buscar candidaturas y cargos. Y eso afecta al peronismo que gobierna. Una de las características del peronismo ha sido la búsqueda permanente del poder a lo largo de toda su historia. Pero también afecta a los partidos que no son peronistas. El radicalismo padece una deformación de esa naturaleza. Por supuesto, no quiero generalizar. No quiero decir que todos los políticos sean iguales, no quiero quitarle méritos a quienes realmente los tienen, no quiero quitarles idea a los que manejan ideas, pero digamos que desde el punto de vista del promedio, la política argentina ha sufrido un retroceso muy fuerte en términos conceptuales y en términos éticos. La política para mucha gente se ha convertido en una manera de vivir mejor de lo que viviría si se dedicara a otra cosa. Y esto implica vacío de ideas, esto implica vacío de sentimiento de solidaridad y respeto por las necesidades ajenas. Y esto me parece que empieza desde el poder. Creo que el presidente Fernández está demostrando carecer de la jerarquía que necesita una democracia como la nuestra. Y cuando hablo de jerarquía me refiero a que incurre en contradicciones, claudica frente a las presiones internas, cambia su discurso, no tiene continuidad ni sostén para sus propósitos iniciales, que eran la convocatoria que nunca se concretó. Y la Argentina está necesitando encontrar coincidencias que busquen líneas de acción permanente, que superen el mandato de un gobierno para salir de esta crisis que parece no tener fin.
Cuando nosotros tropezamos todos los días con la misma piedra, cuando cada gobierno termina de la misma manera, impulsando la inflación, incrementando el déficit, endeudándose más, estamos demostrando que no pensamos, que no tenemos solidaridad con la gente de menores ingresos, que no tenemos la capacidad de generar los acuerdos básicos para que la sociedad argentina salga de esta situación. Y me parece que la falta de jerarquía presidencial es una razón de esta circunstancia. Y por último, creo que Cristina a esta altura se está convirtiendo, está exhibiendo el carácter de una dificultad muy grande para su propio gobierno e incluso para la convivencia pacífica de la sociedad argentina. Me parece que su actitud es una actitud de permanente desborde institucional, que más allá de buscar la protección para sí mismo y para su familia, está exhibiendo un progresismo aparente que no se concreta en la realidad, porque nunca le encuentro una sola manifestación de solidaridad con los que sufren la pandemia, una sola manifestación de solidaridad con los desocupados, nunca reconoce que no hay nada menos progresista que robarle al Estado. O sea que vos si pusiéramos el foco en el oficialismo, vos dirías que hay una vicepresidenta que es la que tiene el poder, que no responde a esta agenda que hemos mencionado, sino que más vale está acorralada por un conjunto de problemas que conforman en definitiva la identidad de su agenda, y un presidente que no logra superar el cerco de la propia gente que lo rodea, porque en realidad originalmente, incluso cuando se inicia el tema de la cuarentena, da la impresión de que Alberto Fernández va a tender puentes hacia distintos sectores para darse una política de Estado. Y esto también después termina naufragando cuando entra en conflicto incluso con Horacio Rodríguez Larreta, en fin. ¿Vos creés que esto es lo que define el oficialismo y su impotencia para resolver y abordar estas cuestiones? Exactamente. Es una descripción muy clara que acaba de hacer. Creo que eso pasa efectivamente, y creo que eso pasa entre otras razones porque el presidente carece del coraje necesario para asumir una condición básica de un presidente democrático. El presidente en una democracia debe defender su investidura. ¿Por qué debe hacerlo? Porque su investidura es de origen popular. Claro. La gente lo votó a él. Y por lo tanto, cuando él cede poder, cuando permite, y lo vimos el viernes en La Plata, cuando permite que la presidenta lo sustituya en la admonición de sus ministros, eso el presidente no lo puede hacer, porque cuando la vicepresidenta hace eso, sabe que está deteriorando el poder presidencial. Y me parece que eso el presidente debe resistirlo, porque su poder no es de él, es el pueblo que lo votó. En una democracia la investidura presidencial es de origen popular, y en una democracia no hay mayor poder que el del pueblo. Por lo tanto, un presidente que cede su poder está desconociendo su propia investidura, está resignando su propia investidura. Eso no se debe aceptar, porque deforma todo el sistema. La presidenta de la República es la vicepresidenta de la República, perdón, la vicepresidenta de la República es la que lo designó a Fernández candidato. No lo hizo por generosa, lo hizo porque pensó que esa era la manera de ganar las elecciones, y tuvo razón, de esa manera ganar las elecciones. Pero ahora, además de defenderse a sí misma y defender a su familia, cosa que desde el punto de vista humano es comprensible, pero desde el punto de vista del sistema jurídico es una barbaridad, por la manera en que utiliza para defenderse. Además de eso, ella no, en el fondo de su corazón, no acepta que otro gobierne, y por lo tanto busca oportunidades de deteriorar al presidente sin tomar en cuenta el efecto que esto produce en el funcionamiento general del Estado y en la vinculación del presidente con la sociedad. El presidente se debilita frente a la opinión pública por acción de la vicepresidenta. Es la primera vez que yo veo que pasa esto en Argentina, y me parece que eso es muy grave. Me parece que eso es muy grave porque la política argentina, los políticos argentinos hemos perdido representatividad social y seguimos perdiéndola si actuamos de esta manera. Ojo, perdón, sí. Discúlpame que te interrumpa porque me acordé de alguna cosa que quería decir y no dije. Ojo que yo siempre quiero el éxito de los gobiernos.
Porque creo que de los gobiernos democráticos, a eso me refiero, nunca de un gobierno militar, pero quiero el éxito de los gobiernos populares y democráticos. ¿Por qué? Porque los fracasos los paga el pueblo, porque los pagamos todos, porque no lo pagan los funcionarios, lo paga la sociedad argentina. E insistir en el fracaso simplemente para que el que ganó pierda la próxima elección es un grave error, además de una inmoralidad. Para ganar una elección hay que demostrar que uno está mejor preparado que el otro, no partir del fracaso del otro, porque cada fracaso es un retroceso. Bien, eso me parece que es un principio ético muy importante, porque pone por delante el interés colectivo, el interés del conjunto, y no el del dirigente político. Yo te quiero correr un poquito el foco ahora a la principal fuerza de oposición e ir acercándome también a tu partido, digamos, pero yo veo, porque me envían, además un amigo tuyo me envía unas declaraciones de Mario Negri, ¿no?, que creo que no hace falta presentarlo, lo conoce todo el mundo, sí. Donde él dice: podemos ganar en todo el país, con Juntos por el Cambio, lógicamente, y quizás, no sé, con Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Pero esto a mí me suena también a... Bueno, podemos ganar, es cierto, porque podría no irle demasiado bien a este gobierno, y quien sea la principal fuerza de oposición puede ganar. Pero en el medio tengo la impresión de que no ha mediado una autocrítica seria, profunda, y el triunfo que se podría visualizar para el 2023 no deja de ser un objetivo en sí mismo. Es decir, que al no tener justamente un lineamiento programático claro acerca de qué es lo que se va a hacer y cómo se van a resolver los problemas del argentino, es como que en la superestructura política hay una disputa de poder, pero vacía de contenido. ¿Cómo ves vos eso? No tengo la menor duda. Primero, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ojo que no quiero autorreferenciarme, pero lo que sucede es que uno lo tiene en la cabeza, este asunto, lo está viendo. La política argentina carece de contenido, no hay ideas, no hay discusión de políticas. Las discrepancias son por competencia electoral, no por competencia de ideas, no por exposición de distintas líneas de acción. Me parece, Negri es un parlamentario con mucha experiencia, hace muchos años que está en la Cámara de Diputados, es un hábil parlamentario, tiene conocimiento de los mecanismos parlamentarios, pero me parece que sigue teniendo una visión de la coalición que integró la Unión Cívica Radical, que me parece que no resiste un análisis profundo. Yo lo debo aclarar para que los oyentes, para que tus oyentes sepan que yo siempre me opuse a esta coalición, desde Gualeguaychú en adelante, y en la práctica la coalición funcionó por decisión de Macri como una coalición electoral y no como una coalición de gobierno. Sí. Negri es uno de los dirigentes de la Unión Cívica Radical que aceptó resignadamente ese papel secundario, que le quitó al radicalismo posibilidad de influir sobre las decisiones, incluso con deterioro para el propio gobierno de Macri, porque un partido que integra la coalición y se mantiene silencioso y no hace crítica ni ofrece caminos de corrección de los errores, en realidad no ayuda a gobernar, sino todo lo contrario. En esas condiciones la Unión Cívica Radical no sirve, y por lo tanto me parece que los radicales tenemos que asumir una actitud que implique la autocrítica a la que vos te referís, con relación al funcionamiento de la coalición del 2015-2019, y en segundo lugar una autocrítica también a la propia acción de la Unión Cívica Radical, más bien a la propia omisión de la Unión Cívica Radical en todo ese periodo. Por otra parte, un partido político que no se comunica con la gente, que se mantiene silencioso, es un partido que deja de existir por intrascendente, porque la gente no sabe lo que piensa, no sabe lo que quiere, y eso es lo que le está pasando a la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, hace falta una reacción. Aún quienes piensan que la coalición debe continuar adelante tal como está diseñada, deben advertir que si sigue como está diseñada va a volver a fracasar, como fracasó del 2015 al 2019. Si la coalición debe seguir, debe ser porque modifique su integración, porque modifique su forma de conducción, porque modifique su sistema de toma de decisiones y porque modifique su propuesta. Su propuesta no puede ser simplemente la visión gerencial del PRO.
La propuesta tiene que incluir una forma de creación y distribución de la riqueza que le devuelva a la Argentina el equilibrio social perdido. Te pregunto por la expectativa que tenés respecto de la interna del radicalismo, porque ustedes el año que viene tienen internas y vos respaldás la candidatura de Pose, de Gustavo Pose. ¿Qué expectativas tenés respecto de la resolución de esa interna? Es decir, ¿en qué podría devenir? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios conforme tu mirada? Nosotros integramos una coalición interna que agrupa a 3 o 4 sectores. Por un lado, a lo que se denomina genéricamente el posismo, el intendente Gustavo Pose de San Isidro. En segundo lugar, lo que constituimos históricamente Freddy Torán y yo en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En tercer lugar, lo que se denomina Evolución, que es un grupo interno organizado alrededor de la figura de Martín Lustó. Uh-huh. Martín Lustó es una figura emergente, con buena formación, con buen discurso, con buena llegada a la juventud, por lo tanto es una propuesta interesante. Desde mi punto de vista, lo único que hay que esperar es que Martín profundice su identificación con la Unión Cívica Radical a partir de esos valores, de esas capacidades personales. Reitero que Martín es una de las pocas apariciones políticas importantes de los últimos tiempos. Creo que en el periodo 2015-2019 la aparición más visible fue la de María Eugenia Vidal. Tenía esperanzas en que 2 hombres del peronismo, como son Kicillof y Santiago Cafiero, adquirían relevancia e independencia de criterio, pero cuando los veo operar me parece que no tienen la dimensión que yo esperaba en ese marco. Por lo tanto, creo que la política argentina debe renovarse, tenemos que convocar a más gente, tenemos que hacer un catálogo de recursos humanos, tenemos que ir a las universidades, tenemos que ir a los lugares donde se expresa la opinión pública para buscar nuevos dirigentes, para darles espacio y para generar respuestas novedosas. Pero fundamental, desde el punto de vista humano, novedosas desde el punto de vista humano, pero lo fundamental que debemos hacer es recrear el debate interno en la Unión Cívica Radical, volver a poner sobre la mesa los valores, los principios y las ideas, preguntarle a los dirigentes cómo solucionan los problemas, cuáles son los problemas y cómo los solucionan, establecer una pauta de razonamiento que favorezca la creatividad para avanzar en la dirección correcta de buscar la igualdad y garantizar la libertad. Me parece que eso es fundamental. Me parece que el partido tiene el 21 de marzo una oportunidad. La oportunidad de las elecciones internas en Buenos Aires. ¿Por qué es una oportunidad para el partido más allá de Buenos Aires? Porque las elecciones en la provincia de Buenos Aires siempre son importantes para todo el país, no solamente para Buenos Aires. ¿En qué condiciones estamos los que vamos a competir? Bueno, nos hemos convertido en una coalición competitiva desde el punto de vista electoral. Estamos en condiciones de competir por el triunfo. ¿Cuáles son las dificultades que vamos a tener? Las dificultades que vamos a tener son las tradicionales. Tenemos dificultades económicas, no tenemos acceso a los recursos, pero además de eso sabemos que hay un compromiso de dirigente del PRO de influir sobre las internas radicales para garantizar el triunfo del status quo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por lograr la adhesión de la gente del radicalismo, ofreciéndoles esta receta de reconstrucción de la identidad y la individualidad de la Unión Cívica Radical. Bien. Bueno, yo te hago la última pregunta. Nosotros, lógicamente que en la Argentina, y ha recorrido, en fin, buena parte de América Latina, la idea de la democracia participativa, ¿no? Una democracia donde la resolución de los grandes temas no quede circunscripta a un ámbito pequeño, a 4 personas en una habitación donde nadie sabe qué es lo que están hablando, sino que se abra y que la sociedad participe tanto del debate como de la resolución. En esa dirección, y desde un punto de vista personal, yo veo a la Unión Cívica Radical en el marco de esa cultura, es decir, en esa dirección, donde una resolución puede ser mejor o peor, pero en definitiva cuando todos participamos, funciona la democracia y todos aceptamos, sea mayor o menor el acierto o el error. Al mismo tiempo, da la impresión de que conviven con el PRO, donde la idea del CEO, del gerente, del dueño, es una idea autocrática, es decir, la propiedad privada hace que el dueño, el propietario,
tenga el imperio, tenga el dominio total e imponga su criterio más allá de cualquier tipo de debate. ¿Cómo ves vos la convivencia de estas dos culturas en el marco de Juntos por el Cambio, y si pensás que la de ustedes se podrá imponer a la otra cultura que de alguna manera se manifestó durante las decisiones que tomó Mauricio Macri, por ejemplo, el ir a recurrir al Fondo Monetario Internacional virtualmente sin consultar a nadie? Como vos señalás, y yo lo he dicho también en otras oportunidades, el PRO no es un partido político, es una organización gerencial que tiene ese sistema de toma de decisiones. Los gerentes deciden y la plataforma operativa ejecuta. Esto no es democrático, puede ser eficaz desde el punto de vista del funcionamiento de una empresa, incluso puede ser necesario desde el punto de vista de la disciplina interna de una empresa, pero el principio es otro. El principio democrático implica la necesidad, la utilidad, además de la necesidad de consultar al hombre común, de hacerlo participar, de incorporarlo, de convertirlo en un factor dinámico de participación en la decisión colectiva. Me parece que la presencia del PRO en los últimos años ha sido beneficiada por una tendencia del resto de la política argentina, que es la tendencia a lo que yo denomino la oligarquización de la política. La política entendida como una actividad en sí misma. La política democrática nace como una forma de orientar el destino colectivo. Cuando la política se encierra en sus propios objetivos limitados y opera como si fuera un círculo cerrado, se oligarquiza, porque no hay una tendencia, incluso muchas veces inconsciente, de beneficiar a los actores integrantes de ese círculo cerrado en lugar de beneficiar al ciudadano común. Y esto le quita a la política argentina la representatividad social y la eficiencia operativa que debe tener. Ojo que esto no sucede solamente en el radicalismo, sucede también en el justicialismo. Yo veo en el Gran Buenos Aires a dirigentes justicialistas que creen que la pobreza los favorece porque implica voto cautivo, y por lo tanto están lejos de actuar para salir de la pobreza, sino están actuando para utilizar la pobreza. Esa tendencia a la organización de la política es compatible con un modelo como el que tiene el PRO, ¿no es cierto? Claro. Aunque no sea una compatibilidad deliberada, pero funciona como complementaria. Por lo tanto, ese círculo cerrado hay que romperlo, hay que quebrarlo, hay que volver a una política de participación y apertura, hay que volver a pensar en el destino colectivo, hay que volver a pensar en el bien común. Y eso es una tarea que estamos tratando de desarrollar dentro de la Unión Cívica Radical. A nosotros nos parece que el funcionamiento institucional del partido, que ha quedado quebrado, es un requisito. ¿Cuánto hace que no se reúne la convención? ¿Cuánto hace que no se reúne el plenario del Comité Nacional? Yo lo escucho a Cornejo, escucho las opiniones de Cornejo, presidente del Comité Nacional. En algunos casos coincido, en otros casos no coincido, pero son las opiniones del Cornejo, no son las opiniones de la Unión Cívica Radical, aunque las emita su presidente. ¿Por qué? Porque Cornejo no reúne al colegiado que es el Comité Nacional. Hace mucho tiempo que el plenario del Comité Nacional no se reúne, por lo tanto las opiniones de Cornejo son las de Cornejo, punto. Así no funciona esto. Lo primero que debemos reinstalar es la posibilidad de debate. Lo primero que debemos reinstalar es la noción clara de que un partido democrático y popular se orienta a la defensa del interés colectivo. Lo primero que debemos reinstalar es esta verdad de que un partido político popular sirve y seguirá siendo popular en la medida que garantice trabajar para el pueblo. De otra manera deja de serlo, no tiene sentido y se pierde, se extravía. Esperemos que el destino del radicalismo no sea ese. Bueno, esperemos que no, porque yo no me imagino la política argentina del futuro sin que la cultura radical sea por lo menos uno de sus componentes. Bueno, si vos me permitís una pequeña anécdota personal. Sí, cómo no. Mi padre, que era político también, era de profesión periodista, y tenía esa sensibilidad para hablar de las cosas comunes, siempre a través de imágenes. Había una película italiana del neorrealismo, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba La Última Carrozzella, que contaba la historia de un coche de caballos
que había nacido como un coche muy lujoso, que transportaba gente a las funciones de gala de los teatros, bien vestida, pero que a medida que pasaba el tiempo iba decayendo, iba envejeciéndose, iba volviéndose más común, menos lujoso, con el caballo un poco más viejo, y que pasaba a ser un transporte de cualquier persona que necesitaba transporte, el que te quería llevar una mercadería a algún lado, el que te quería trasladar un colchón a otro lado. Se fue la evolución de la última carrocela. Y mi viejo solía decir que el radicalismo es como una última carrocela, porque todos sintieron en algún momento que el radicalismo fue útil, lo votaran o no lo votaran. Eso es lo que a lo que vos aludís cuando hablas de la necesidad de mantener la cultura radical en la política argentina. Eso es estrictamente necesario, más allá de que la gente nos vote o no nos vote, porque el radicalismo fue influyente en la sociedad argentina desde el año 1891, derrotado o triunfador, y muchas veces más derrotado que triunfador. Claro. Bueno, Juan Manuel, la anécdota. No, me parece bárbaro, me parece que es una nota de color que también hace a esta entrevista. Que bueno, yo lo último que tengo para decirte es desearte que pases felices fiestas, que tengas una buena Navidad. Igualmente a vos y a todos tus oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Y te mando un abrazo, quedamos a disposición. Gracias. Gracias, feliz año. Bueno, ustedes lo han escuchado, uno de los mejores cuadros políticos de la Unión Cívica Radical, y yo diría que de la Argentina, con una claridad conceptual muy interesante porque realmente ha podido desagregar, analizar los distintos componentes de un sistema y desde una comprensión que es la cultura política del radicalismo, que es parte de la cultura argentina.